Son las 6 de la mañana en punto, seguimos acompañándolos, estamos en Mañanas Blue, comenzando esta última semana del mes de septiembre. Amanecemos en Bogotá con temperatura de 10 grados centígrados. Hoy es lunes 29 de septiembre y amanecemos en medio de una nueva tormenta política en la relación entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump, dada a conocer el pasado viernes en horas de la noche, de retirarle la visa para ingresar a ese país al presidente Gustavo Petro. Hace 3 décadas, hace casi 30 años, Colombia no tenía un presidente sin visa para entrar a Estados Unidos. En 1996, Ernesto Samper quedó sin visa luego de que se comprobara que su campaña recibió dineros del cartel de Cali, del narcotráfico, en 1994. Se trata de una sanción que escala la difícil, la tensa situación entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente Gustavo Petro, quien ha minimizado lo que implica esta determinación. Pareciera incluso que el presidente había estado buscando una reacción de Estados Unidos luego de que durante toda la semana anterior en Nueva York su discurso hubiera estado centrado apuntando directamente en contra del presidente Donald Trump, en un tono lejos de ser diplomático, un tono de descalificaciones personales, un tono que al final tuvo sus consecuencias. El presidente dice que no le importa no tener visa, que no la necesita para viajar por Colombia, e invita a un evento en Ibagué el próximo viernes en el Parque Murillo Toro, siguiendo los pasos de Ernesto Samper, que en 1996 gritaba a voz en cuello: no necesito visa para ir a Chaparral. Coincidencialmente, ambos escenarios en el departamento del Tolima. Para el presidente Gustavo Petro y su Cancillería, quitarle la visa al presidente de Colombia es una represalia, dicen ellos, un arma diplomática del presidente Donald Trump por las opiniones a favor de Palestina. En realidad, al presidente Petro le quitaron la visa por su discurso, y cito textualmente las palabras del Departamento de Estado de Estados Unidos: imprudente, incendiario e innecesario en las calles de Nueva York, no en la Asamblea de Naciones Unidas, donde con megáfono en mano llamó irracional al presidente Trump y les pidió a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes de su jefe supremo, el presidente de Estados Unidos. Este discurso, en una protesta pro-palestina, se daba mientras en el recinto de la Asamblea General de la ONU el viernes pasado daba su discurso el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hoy, los principales periódicos de Colombia concentran sus editoriales en esta noticia. El periódico El Tiempo lo titula Provocación populista. El periódico Portafolio dice irresponsable y temerario, mientras el diario El Espectador titula entrevistas y campañas políticas, pero hace el símil y se pregunta qué pasaría si el presidente de Estados Unidos, en el marco de una asamblea en la OEA en Bogotá, saliera a la Plaza de Bolívar a pedir que se desobedeciera por parte de los militares al presidente de Colombia. La Cancillería está reclamando esta madrugada, lo cual obviamente queda en medio de la discusión porque señala que el presidente Petro tendría inmunidad de procedimiento judicial con el argumento de que fue a Naciones Unidas, pero él terminó hablando de rebeldía de los militares en las calles de la capital del mundo. El presidente Petro, que en ese mismo discurso dice que él está dispuesto a ir a conformar con fusil en mano la fuerza multinacional en Palestina en contra de Israel. En medio de esta discusión, el presidente Petro propuso que Naciones Unidas se vaya de Nueva York, que la nueva sede sea Doha, porque él dice que supuestamente es más democrática, cuando pareciera olvidar que en Qatar, cuya capital es Doha, no hay democracia, sino que hay una monarquía absoluta. Ayudas de memoria para el presidente Gustavo Petro, quien dice que no tiene lío porque tiene pasaporte italiano y podría entrar a Estados Unidos. Eso tampoco es automático porque se necesita una autorización previa que tendría que dar el gobierno estadounidense para que él pudiera entrar de nuevo a territorio estadounidense. Esa sin duda es la noticia política del momento. Más de 500 empresarios y líderes gremiales firmaron una carta en la que rechazaron las afirmaciones del presidente. Aseguran que la posición de Petro no representa la voz de millones de colombianos que creen en el respeto hacia otras naciones. La firman el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, el presidente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacutir, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, entre otros. Como les contaba, aparecieron por supuesto los solidarios con el presidente de la República. El secretario jurídico de la presidencia, Augusto Ocampo, dice que renuncia a su visa estadounidense como símbolo de solidaridad
y de dignidad. Y hablando de campaña, les contaré en segundos lo que está pasando en el pacto histórico. Finalmente renunciaron muchos precandidatos para la consulta del 26 de octubre. Se bajaron María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Susana Muhammad y Gloria Flores, quedando solamente en manos de 3 nombres: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, que es la piedra del escándalo en el pacto, es el elemento de división, pero que cuenta con el apoyo del presidente Gustavo Petro. Dicho de otra manera, el pacto es el único movimiento que utilizará la consulta del 26 de octubre, que nos costará a los colombianos 200.000 millones de pesos, porque no solamente elegirá su precandidato presidencial o su candidato presidencial, que irá en marzo a la consulta del Frente Amplio, sino que definirá quiénes van a conformar sus listas al Senado y a la Cámara. Se inscribieron 538 aspirantes. Y mientras esto pasa en política, hablamos también de alteraciones del orden público. El Ministerio de Defensa ofreció 50 millones de pesos de recompensa por los responsables de un retén ilegal en la vía entre Popayán y Pasto, en la vía panamericana, en el municipio del Patía. Hombres armados con fusiles intimidaron a los viajeros y conductores, y fue asesinado el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arauquita y ex candidato a la alcaldía por el movimiento Dignidad y Compromiso. Les hablaré también en segundos de otra batalla que pierde el presidente en el Consejo de Estado, que le ordenó rectificar en alocución las afirmaciones que hizo en contra del máximo accionista del grupo Keralty, el español José Bagrajales, a quien señaló de criminal. Les voy a contar también en segundos de las consecuencias y de las preguntas que quedan luego de que se cancelara el concierto del rapero Kendrick Lamar en Bogotá, en el Vive Claro, escenario nuevo de concierto. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigaciones a Páramo y a Ocesa. Hay todavía dudas sobre lo que vendrá ahora para los conciertos del mes de octubre, porque son varios. Viene Guns N' Roses, viene Imagine Dragons, viene Linkin Park, incluso viene, comenzando el mes de noviembre, Shakira. 6-7 minutos, como siempre, es un gusto acompañarlos. Ya les voy a contar por qué hoy es un día crucial para una eventual tregua en la Franja de Gaza, por una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Hoy es el Día Mundial del Corazón, día que busca dar a conocer masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Hoy es el Día del Café, que busca reconocer el trabajo de los caficultores y celebrar esta bebida en todo el mundo. Y es el Día Internacional de Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Son las 6:08 minutos, como siempre, es un gusto acompañarlos. Amanecer frío en Bogotá. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Continúa la polémica en el país tras la decisión de Estados Unidos de revocar la visa del presidente Gustavo Petro luego de sus declaraciones en las que pidió a los soldados estadounidenses desobedecer órdenes. Figuras públicas como el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldaron sus palabras. Tenemos un presidente en el lado correcto de la historia, con megáfono en mano en Nueva York, expresando libremente con Roger Waters, el de Pink Floyd, hablando sobre la liberación de Palestina en contra del genocidio. Dígame si eso no es un presidente de lujo. Por su parte, la Cancillería rechazó la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de Petro, al considerar que vulnera el derecho internacional y el acuerdo de la sede de la ONU. Los comentarios del presidente Petro también han sido catalogados como una injerencia inapropiada y que pueden tener varias implicaciones con Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, María Claudia Lacutir. Se trata de una decisión diplomática que evidencia una inconformidad significativa del gobierno de los Estados Unidos frente al irrespeto e intervención en los asuntos internos de ese país por parte del presidente de Colombia. El ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján. El presidente Petro quiere convertir a Colombia en un paraíso chavista. Está defendiendo al dictador Maduro. El ex canciller de la República, Julio Londoño Paredes. Naturalmente que se ven afectadas porque el presidente Petro es el presidente de Colombia, pero el gobierno de los Estados Unidos sabe muy bien que obviamente en Colombia hay grupos muy grandes que están en contra de la política del presidente Petro. El pacto histórico definió sus 3 nombres para la consulta popular del 26 de octubre. Varios candidatos declinaron sus aspiraciones y acordaron en su mayoría respaldar a Iván Cepeda, pero como lo dijo Daniel Quintero, hay compromiso de unidad. Carolina Corcho, Iván Cepeda y yo hemos logrado un acuerdo, inscribir nuestros nombres en la consulta. El comité político del pacto respalda esta decisión. Quien gane será respaldado por todos sin divisiones. Habla la exministra Carolina Corcho. No soy la candidata de la cúpula de la izquierda.
Soy la candidata de la base social y popular. También se pronunció el senador Iván Cepeda. Un segundo gobierno que logre consolidar los cambios sociales que ha venido haciendo este gobierno nuestro. Hombres armados instalaron un retén ilegal en la vía panamericana entre Popayán y Pasto, en el sector de la Fonda Apatía. Con fusiles y pistolas detuvieron a varios conductores de carga y amenazaron a transeúntes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de 50 millones de pesos. Le digo a las personas de Remolinos, de Mercaderes, del Bordo, del Estrecho, de esa región, hasta 50 millones de pesos por información que nos permita identificar quiénes están detrás de ellos. Una crisis paralela se vive en Barranquilla por la masiva intoxicación con licor adulterado, pues un hombre llamado Jorge Luis Mata se suma a las víctimas fatales y 2 de los cuerpos no han logrado ser identificados, dificultando la ubicación de sus familiares. El doctor Gabriel Silvera, director de riesgo de Mi Red. Queremos enviar un mensaje a la comunidad diciéndole que todas las personas que presenten visión borrosa, dolor abdominal, náuseas, vómitos o dificultad respiratoria y que hayan consumido licor en los últimos días deben consultar rápidamente a los servicios de urgencias. Con el paso de las horas se ha agravado la situación humanitaria en el municipio de Tarazá, donde confrontaciones de los últimos días en zona rural entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN han dejado ya 128 personas desplazadas hasta el casco urbano que está atendiendo la alcaldía. Yomer Fabián Ariza, alcalde del municipio. No entendemos cómo el presidente de la República se atreve a tener injerencia en otro país pidiéndole al ejército la sublevación contra su presidente cuando debería dedicarse a pacificar su país. Informarles que por temas técnicos de producción nos indican que van a cancelar el evento. Después de más de 4 horas de filas y tumultos, los organizadores del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en el Vive Claro de Bogotá informaron la cancelación del concierto. Ocesa, organizador del evento, aseguró que no pudo llevarse a cabo por un asunto estrictamente documental que impidió al IDIGER culminar su proceso de aprobación. Por su parte, el IDIGER confirmó que no fueron acreditados en su totalidad los análisis de riesgos detallados, medidas de mitigación funcionales y logísticas y las certificaciones técnicas por parte del organizador. Queda la mala experiencia que nos tocó vivir porque todo ese viaje y que le avisen a uno a última hora y en fila, o sea, fue terrible. Estados Unidos está de luto por el tiroteo en una iglesia mormona que se saldó con 4 muertos y 8 heridos, uno de ellos de gravedad. Las autoridades ya identificaron al sospechoso quien fue abatido en la escena. El jefe de policía en Grand Blanc, William Rain, fue neutralizado a las 10:33 en el estacionamiento de esa iglesia. Es un hombre de 40 años de la ciudad de Burton, a quien identificamos como Thomas Jacob Sanford. Los enfrentamientos en Ciudad de Gaza se intensifican. Allí cientos de miles de personas permanecen atrapadas sin que los rescatistas tengan acceso, sin alimentos y escasa ayuda médica. Hoy en Washington, el presidente Trump se reúne con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para instarlo a avanzar en su plan de paz de 21 puntos. Con goles de Javier Báez y José Enamorado, el Junior de Barranquilla se impuso 2-0 al Deportivo Pasto y ahora lidera la clasificación, la tabla, con 25 unidades. Por su parte, Santa Fe derrotó 3-0 a La Equidad. América no superó a Envigado en condición de local, finalizó 1-1 y en otro de los resultados destacados de la jornada, Atlético Nacional venció en el clásico del fútbol colombiano 2-0 a Millonarios. Con este triunfo, Nacional es quinto con 23 unidades, mientras que Millonarios es 15 con 14 puntos.